Imagina que estás volviendo a casa después de un largo día de trabajo. La radio suena con una música tranquila, y todo lo que deseas es relajarte. Pero, de repente, te detiene la policía. Una parada de rutina, ¿verdad? Hasta que el tono del oficial cambia, sus preguntas se vuelven invasivas, y antes de que te des cuenta, tu color de piel transforma una simple detención en una verdadera pesadilla. Ahora, imagina que, aunque eres inocente, te tratan como culpable. Tus palabras son ignoradas, y lo único que queda es el miedo de que un simple movimiento en falso pueda costarte la vida. Pero, ¿qué pasa cuando el oficial descubre demasiado tarde quién eres realmente? ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y deja un comentario contando qué te pareció. Y si ya has pasado por algo parecido, comparte tu experiencia. Esta es una conversación que todos necesitamos tener. Era martes otra vez. Un día típico, casi aburrido para todos los demás. Sin embargo, era uno de esos días para mí en los que sentía que había cambiado algo. Después de pasar horas en la oficina examinando registros y haciendo conexiones, comencé a vislumbrar la conclusión de un caso que parecía haber durado una eternidad. Esa sensación de avance era poco común para un agente del FBI. El trabajo generalmente tomaba semanas o incluso meses en completarse, pero en ese martes, todo empezó a encajar. Para cuando salí del edificio, ya estaba oscuro. La ciudad parecía estar cerrando y el aire de la noche era fresco. Me sentía cansado y silenciosamente satisfecho mientras me dirigía a mi coche. Era raro, ¿sabes? Había concluido con éxito un aspecto importante del caso que potencialmente podría cambiar vidas, pero en el fondo de mi mente no podía deshacerme de una pequeña tensión o inquietud que persistía incluso en mis mejores días. Mis pensamientos siempre se organizaban mejor mientras conducía de noche. Aproveché el periodo de silencio, ya que no había muchos autos en la calle. Encendí la radio suavemente, y una dulce melodía llenó el silencio del auto. Pensando en lo que haría al llegar a casa, empecé a conducir despacio. Quizás retomaría el libro que había estado en mi mesita de noche durante semanas o vería la serie que estaba siguiendo. Solo un poco de tiempo a solas. Mientras conducía, empecé a sentir esa sensación familiar que ocasionalmente me perseguía cuando no estaba de servicio. Usaba mi placa como un escudo invisible, ya que era un agente del FBI, pero cuando estaba oculta, las cosas eran diferentes. Los demás no me percibían como el profesional que era, alguien que había entrenado, estudiado y pertenecía a una organización más grande. No, simplemente era otro hombre negro andando por las calles sin el traje o la placa. Y eso nunca lo olvidaba del todo, incluso después de todo mi esfuerzo. Para alguien que no lo había vivido, era apenas perceptible. Aunque pueden no parecer gran cosa por sí solos, las pequeñas miradas, los gestos y las microagresiones se acumulan hasta convertirse en una carga incómoda. Me había acostumbrado a ello. Es una parte normal de la vida para alguien con mi color de piel. La gente simplemente veía la superficie de mi carrera, sin importar hasta dónde había llegado. Sin embargo, decidí no permitir que esos pensamientos me consumieran en ese momento. Era solo otro día que llegaba a su fin, solo otro viaje a casa. Al menos eso creía. En ese momento, noté las luces de un patrullero reflejándose en mi espejo retrovisor a lo lejos. Por un momento, pensé que el auto pasaría de largo y que no tenía nada que ver conmigo, aunque las luces parpadeaban en rojo y azul. Pero no. Escuché el tono familiar de la sirena mientras las luces se acercaban y se hacían más intensas. Con un suspiro, me detuve. No era la primera vez que sucedía. Para ser honesto, ya me estaba preparando para el tipo de situación que estaba a punto de desarrollarse. Pensé que solo sería una parada de tránsito. Nada importante. Estaba seguro de que todos los documentos, la licencia y el vehículo estaban a mi nombre. No había razón para preocuparse. Al menos, eso trataba de decirme a mí mismo. Bajé el volumen de la radio y esperé pacientemente. Podía ver la figura del oficial acercándose a través del espejo, su postura rígida, una mano ya en su cinturón. Era una posición estándar, pero transmitía un mensaje claro: autoridad. Se acercó a mi lado y tocó suavemente la ventana sin mirarme siquiera. Con calma la bajé despacio. Sin mirarme aún, dijo licencia y registro, en un tono duro, casi helado. Inhalé profundamente antes de pasarle los papeles. Lo hice de forma automática. Te mantienes tranquilo y no preguntas. Conocía el procedimiento. Evité hacer movimientos bruscos y mantuve las manos visibles. Sin decir palabra,
aceptó los papeles y volvió al patrullero. Empecé a sentir un poco de inquietud mientras esperaba. Traté de no pensar en ello, pero había algo en el oficial que me inquietaba. Quizás era simplemente paranoia. Después de todo, solo era una verificación rutinaria. La quietud de la noche en la ciudad de repente se sintió más opresiva mientras miraba por la ventana hacia las calles desiertas. Después de unos minutos, comencé a preguntarme por qué estaba tardando tanto. Esperé ansiosamente, jugueteando con el volante. Su expresión cambió cuando finalmente regresó, como si hubiera descubierto algo que no debía haber encontrado. Sostenía mis papeles con más fuerza que antes. Esta vez, me miró directamente, sus ojos tan fríos como el hielo. ¿Un vehículo como este? ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó con un tono de escepticismo en la voz. Me golpeó con fuerza la pregunta. Aunque no era la primera vez que alguien hacía tal sugerencia, se sentía diferente viniendo de un oficial de policía en esa situación particular. Basándose únicamente en mi apariencia y en el vehículo que conducía, parecía como si ya hubiera decidido quién era yo. Lo que antes era una sensación nebulosa, ahora se sentía tangible, como un nudo apretándose en el fondo de mi estómago. Me mantuve compuesto. Ya había encontrado este tipo de insinuaciones. Inhalé profundamente antes de responder. Sin alzar la voz, afirmé de manera inequívoca: trabajo para el FBI. Esperé su respuesta. El oficial me miró con desdén y escepticismo. Parecía como si nadie hubiera escuchado lo que acababa de decir. Con la expresión de alguien que estaba evaluando lo que veía pero ya había tomado una decisión, volvió a mirar mis documentos y luego me observó a mí. Esa mirada me era familiar. Me había criado con ella. ¿Eres empleado del FBI?, repitió, más como una provocación que como una confirmación. Intenté mantener la calma y solo lo miré sin decir nada. Estar en esta situación parecía irreal. Lamentablemente, mucha gente ya lo había visto antes, pero yo todavía no lo aceptaba como lo habitual. A veces, tienes una falsa sensación de inmunidad por estar en la primera línea de la justicia y ser testigo de cómo funcionan las cosas detrás de escena. Pero allí estaba, siendo juzgado solo por el color de mi piel y el coche que conducía. Parecía estar poniendo a prueba mi paciencia al prolongar deliberadamente la situación, como se podía ver en la incómoda pausa. Luego, como si estuviera cansado de fingir una razón para la pausa, devolvió mis documentos con un giro. Sin embargo, dijo algo que me hizo entender que esto estaba lejos de terminar antes de que pudiera relajarme. Debo revisar dentro de su vehículo. Al principio, me quedé incrédulo. Mi reacción inicial fue objetar, preguntarme por qué se estaba llevando a cabo esa búsqueda absolutamente innecesaria. Más allá de los prejuicios evidentes desde el principio, no había motivo para que desconfíe de mí. Pero sabía lo fácil que podía salirse de control una situación así, y lo último que quería en ese momento era provocar un aumento de la tensión. Intenté mantener la compostura y me tomé un momento para respirar. Oficial, el coche está en perfectas condiciones. Hablé en un tono fresco, tranquilo pero firme. No iba a ceder fácilmente a esa humillación, pero tampoco quería darle más excusas para seguir burlándose de mí. Me lanzó otra mirada, esta vez desafiante, como si quisiera medir mi nivel de disposición. Había un sentido de arrogancia, la postura de alguien acostumbrado a dominar la narrativa y tener la última palabra. Sus comentarios llevaban el peso de su autoridad cuando finalmente habló. No veo ningún problema si no hay nada que ocultar. La antigua estrategia de ¿por qué importa si no has hecho nada malo? Un clásico. Un medio para justificar la imposición de autoridad y las invasiones de la privacidad. Él era consciente de sus acciones. Y yo sabía que si no lo manejaba con sabiduría, esto podría escalar rápidamente a algo mucho peor, sin importar cuán fuerte sintiera la necesidad de protestar. A pesar de este conocimiento, sentía mi tolerancia desvanecerse con cada segundo de esa pausa. Mi pecho se constriñó con la sensación de impotencia. Como agente federal y conocedor de las leyes, debería estar exento de este tipo de abusos. Sin embargo, allí estaba, siendo tratado como un sospechoso por razones muy injustas, en esa esquina oscura, sin mi identificación visible. Adelante, murmuré, intentando parecer imparcial, aunque podía sentir mi ira aumentando por dentro. Se inclinó y echó un vistazo rápido dentro del automóvil a través del cristal. Miró rápidamente sobre el tablero y los asientos, como si estuviera buscando algo que respaldara la detención. Intenté mantener mi cuerpo relajado observando de cerca cada movimiento, pero podía sentir la tensión acumulándose dentro de mí como un resorte apretado.
Entonces algo cambió. El oficial, que había mantenido una postura calculadora y helada hasta ese momento, comenzó a ajustar suavemente su hombro derecho. Ese pequeño movimiento de cambiar de posición era algo que había observado anteriormente. Era evidente para mí, por mi intuición profesional, que algo estaba mal. Estaba alerta porque él se estaba agitando. Retrocedió, ahora más lejos del cristal, y dijo, voy a necesitar que salga del coche. Empecé a considerar las ramificaciones de esa solicitud. ¿Salir del vehículo? ¿Con qué propósito? No podía encontrar una explicación lógica. Ya era inusual hacer esta detención. Sabía que no había sospechas fundamentadas. Sin embargo, también sabía que si no lo hacía, las cosas podrían empeorar. Estudié su rostro rígido, sus manos descansando cerca del cinturón que sostenía el arma. Él sabía que la situación era arriesgada. ¿Cuál es la causa? Pregunté porque quería saber por qué estaba ocurriendo esto, no porque quisiera ser difícil. A pesar de lo ridículo que era esta detención, aún quería pensar que había alguna lógica en ello. El oficial sonrió ligeramente, pero era más una sonrisa despectiva. El protocolo. Debo asegurarme de que todo esté en orden. Sabía que no había excusa. Él estaba exagerando la situación por motivos no objetivos. Además, sabía que hacerle más preguntas incisivas podría hacerme aún más vulnerable. El problema con este tipo de circunstancias es que, sin importar cuánto entiendas tus derechos, la fuerza del lado opuesto siempre tiene un mayor peso, especialmente cuando hay armas en el lado opuesto. Seguí sus instrucciones, saliendo del coche con las manos visibles y tratando de caminar despacio y deliberadamente. Su mirada parecía estar esperando que cometiera un error, que resbalara o que me moviera de alguna manera que justificara una respuesta más contundente. Cada paso que daba sentía el peso de esa mirada, y había una gran tensión en el aire entre nosotros que no podía expresar. Comenzó a rodear el coche tan pronto como me alejé de él, mirando a su alrededor como si buscara algo que era evidentemente visible pero que no estaba. Sabía que esto era principalmente una producción teatral. Estaba prolongando lo que había sido ilógico desde el principio. Mientras estaba atrapado en esa esquina, esperando que todo terminara, los sonidos de la ciudad continuaban moviéndose a la distancia, rompiendo el silencio entre nosotros. Cada segundo parecía durar una eternidad. Mi paciencia estaba llegando a su límite. Aunque se requería precaución, cada fibra de mi ser me decía que debía poner fin a este escenario. Cualquier error que cometiera podría tener repercusiones que no quería afrontar. Finalmente, se dio la vuelta para mirarme. Parece que todo está en orden aquí. Mi sangre hirvió ante esas palabras, que se pronunciaron de manera tan casual, casi como una confesión amable. ¿Parece que? Todo estaba en orden, por supuesto. Sabía eso desde el principio. Sin embargo, el automóvil, los documentos o cualquier otra cosa tangible no eran el problema. Yo era el problema. Me sentí aliviado y enojado cuando el oficial finalmente hizo la declaración casual de que todo parecía estar en orden. Había sido consciente desde el inicio de que no había nada malo con el coche, conmigo o con la circunstancia. Pero el juego de poder que había puesto en marcha, esa pequeña pieza de teatro, no se trataba de lo correcto o lo incorrecto. Estaba destinado a hacerme sentir insignificante y expuesto, como si necesitara validar algo que él ya sabía. Mi mente aún estaba procesando lo que acababa de suceder cuando me devolvió mis documentos y los volví a guardar en mi bolsillo. La forma en que había transcurrido la detención, más que la pausa misma, era la fuente del dolor. Algo más, algo que no podía identificar, parecía estar en el aire, denso y tenso. Y una sensación me siguió. A lo largo de mi carrera, había encontrado muchas circunstancias incómodas y había desarrollado un sexto sentido, la capacidad de percibir cuando la atmósfera estaba cambiando. Mi cuerpo parecía sentir que algo estaba mal antes de que mi intelecto pudiera registrarlo. Y aunque la pausa oficialmente había terminado en ese momento, mi inquietud simplemente se intensificó. Hice un esfuerzo por ignorarlo, volver al coche, cerrar la puerta y marcharme. Sin embargo, había una cierta expresión en el rostro de ese oficial que no había visto antes. Su actitud altanera había desaparecido al devolverme mis papeles y dar un paso atrás, revelando una mirada de desprecio que me alarmó aún más. Parecía como si supiera que había usado su autoridad sobre mí y que ahora era vulnerable a su juicio, no de una manera justa. Sin embargo, me mantuve calmado. Subí al coche con tranquilidad, cerré la puerta suavemente y descansé brevemente las manos en el volante para reunir mis pensamientos antes de encender el motor.
Mis pensamientos estaban confusos y el ambiente en el coche era sombrío. Una parte de mí, mucho más inquieta, entendía que esto no era el final, pero otra parte de mí quería olvidar lo que acababa de suceder y seguir con la noche. Ahora el temor era más intenso. Para mi desdicha, noté que el oficial aún estaba de pie junto a su patrulla, observándome, cuando miré en el espejo retrovisor. Antes de detenerme, no se había ido ni había regresado a lo que estaba haciendo. No, estaba allí, inmóvil, mirándome como si estuviera anticipando algo. ¿Por qué estaba esperando? Esa idea me golpeó como un rayo. Decidí que ya era suficiente. Con un suave murmullo del motor, encendí el coche y comencé a prepararme para irme. En ese momento, la sirena comenzó a sonar de nuevo. Mi cuerpo se congeló instantáneamente mientras el sonido agudo cortaba como un cuchillo a través del silencio de la calle. Esa sensación de alerta que había estado burbujeando en la parte de atrás de mi mente ahora cobraba vida. ¿Qué estaba pasando? Cuando miré en el espejo retrovisor nuevamente, vi que el oficial se acercaba al coche otra vez, pero su postura había cambiado. No solo se acercaba a mí. Parecía haber decidido escalar el asunto, como lo indicaba su mano en el cinturón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya había visto esto antes. No solo era una parada habitual que estaba haciendo sin razón. Estaba listo para tomar un enfoque más contundente. En un intento por controlar el pánico que comenzaba a constreñir mi pecho, inhalé profundamente. Sabía que podía enfrentar el asunto de frente o mantener la calma y evitar que las cosas empeoraran. Lo último que necesitaba en ese momento era provocar una reacción que él claramente estaba anticipando, así que opté por la segunda opción. Sin embargo, el dolor era casi opresivo. Golpeó el cristal con más fuerza de la necesaria y dijo: «Sal del coche otra vez». Ni siquiera un por favor o un esfuerzo por mantener las apariencias se hizo esta vez. Fue una orden. Nuevamente, tratando de no entrar en pánico, abrí la puerta con cautela. Sin embargo, la inquietud solo aumentó. Su mano seguía en su cinturón, y el odio en su rostro era tan obvio como el día ahora que estaba a solo unos pasos de mí. Esto ya no era solo una parada de tráfico. Él había tomado una decisión en ese momento, y había más. Cuando insistió: «Levanta tus manos», mis pensamientos se detuvieron. ¿Levantar mis manos? ¿Por qué? ¿Cómo podría justificar eso? Sabía que los oficiales tenían que ejercer precaución debido al protocolo, pero no había justificación para esta escalada en absoluto. El mundo a mi alrededor pareció convertirse en un campo de batalla invisible en ese momento, y cada acción que tomara sentía que estaba siendo examinada de cerca. Me estaban deshumanizando. Lentamente, levanté mis manos mientras sentía la injusticia aplastándome. Podía ver mis manos ahora, pero mis pensamientos estaban acelerados. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era su verdadero deseo? Sabía que no tenía nada que ver con una parada de tráfico en ese momento. Tenía que ver con el control. La situación se había salido completamente de control, y él intentaba forzarme a la obediencia. Había un silencio notable entre nosotros, roto solo por el sonido distante de un coche pasando. Lo miré de vuelta, tratando de mantener una mirada firme a pesar de que mi corazón latía al ritmo de la incertidumbre. Sabía que estaba acostumbrado a usar este tipo de autoridad para asustar a personas como yo. Además, sabía que mantener la compostura era esencial, sin importar cuán enojado estuviera. Un error podría desencadenar una cadena de eventos irrevocables. ¿Cuál es el problema ahora?, cuestioné, con un tono controlado y una voz llena de furia que apenas podía contener. Se tomó un tiempo para responder. Entrecerró la mirada y se acercó más que antes en mi dirección. La forma en que me miraba y su silencio me dijeron todo lo que necesitaba saber. No estaba allí para brindar seguridad o protección. Estaba allí para hacerme sentir inferior y tener total autoridad sobre mi cuerpo, mi vida y yo en ese preciso momento. Cada segundo que pasaba se sentía pesado para mí. No había una solución sencilla. Esto reforzó la sensación de que esto se estaba convirtiendo en algo más que una simple parada de tráfico. En ese momento, me di cuenta de que iba a enfrentar una situación que tenía el potencial de cambiar mi vida por completo. Siguiendo las instrucciones del oficial, levanté mis manos, con cada músculo de mi cuerpo tenso como si lo peor estuviera a punto de suceder. Era asfixiante sentir que estabas bajo un microscopio. Como agente federal, estaba siendo humillado en público mientras esperaba ser registrado en la acera de una calle desconocida, tratado como un criminal. A medida que una mezcla de culpa y revuelta crecía dentro de mí, sentí el calor subiendo a mi rostro.
Sin embargo, sabía que no podía mostrarlo. Tenía que mantener la compostura. ¿Podrías decirme por qué se está realizando esta parada ahora? Pregunté, intentando sonar firme sin parecer rebelde. Tenía la respuesta de antemano. Creía que la tenía, sin embargo. Él no me prestó atención en absoluto. Ni siquiera se hizo un intento de que esto pareciera una práctica rutinaria. Su silencio era ensordecedor, como si quisiera demostrarme que mis comentarios no tenían peso en absoluto en ese momento. Era un juego de poder. Estaba familiarizado con este tipo de dinámica. El problema era que ahora estaba en el lado opuesto del asunto. Comenzó a rodearme suavemente mientras me miraba de arriba abajo, como si estuviera esperando que hiciera algo malo o confesara. Cada paso que daba hacía que mi corazón se acelerara, y podía sentir el sudor corriendo por la espalda de mi cuello. Mi cuerpo automáticamente se preparaba para un conflicto que no quería tener cada vez que se acercaba más. ¿Hay algo que deba saber sobre el coche? Su tono era despectivo al preguntar. Respondí, tratando de mantener la compostura, ya te dije que no hay nada. En una posición que parecía ser preparación para algo, se detuvo frente a mí y puso sus manos en las caderas. Su expresión era fría y distante, y era obvio que quería que la humillación durara tanto como fuera posible. ¿Por qué te sientes tan ansioso si no hay nada? Esta vez, preguntó con una sonrisa que era evidentemente provocadora. Frustrado, sentí que mi estómago se revolvía. Era ira, no ansiedad. Sin embargo, ¿cómo podría transmitir eso a alguien que ya había tomado una decisión sobre quién era yo y qué representaba? Estoy cooperando y respondiendo a todas tus preguntas. No pude evitar discutir con él, a pesar de que sabía que era inútil. Tenía que reiterar que no había lógica en esta circunstancia. Puedes revisar cualquier otra cosa ahora si es necesario. Todo lo que necesitas saber ya te lo he explicado. Se rió brevemente y de manera seca, como si le pareciera gracioso que estuviera tratando de mantener mi dignidad. Estaba estirando la cuerda al máximo porque sabía que tenía el control. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler la potente mezcla de café y humo en su aliento y dijo, yo soy quien decide eso. Y no es mi culpa si no te gusta cómo están las cosas. Esa declaración contenía un elemento muy peligroso. Tenía un poder implícito que sabía que podía usar sin dudar, y estaba lleno de amenazas disfrazadas. Y algo dentro de mí comenzó a revelarse mientras mantenía su mirada despectiva en mí. ¿Por qué se estaba tomando tanto tiempo? ¿Qué pretendía hacer? Esto se ha salido de control, dije finalmente. No quería decir eso exactamente. Sonó menos como una confrontación directa y más como un estallido. ¿Demasiado lejos? Lo repitió, arqueando una ceja como si realmente estuviera, o pareciera estar, confundido. No creo que entiendas lo que, demasiado lejos, puede significar. Se acercó al maletero del coche esta vez, arrastrando los pies como si estuviera buscando una excusa para prolongar la parada. Mis manos seguían levantadas y hacía lo posible por mantener la compostura, aunque estaba a punto de estallar de rabia. Ser registrado era solo un aspecto de la humillación. Era la forma en que me miraba, la manera en que no me veía como una persona digna de respeto. Saber que mi palabra aquí no valía nada, incluso en una posición de poder, era la peor parte. A pesar de que había pasado años sirviendo a este país como agente federal, para este oficial era solo otro sospechoso anónimo en ese preciso momento. Vi algo cuando examinó el maletero. Las personas en los asientos traseros de los coches miran con interés mientras pasan lentamente por la calle. Algunos asumían lo peor, mientras que otros intentaban comprender qué estaba sucediendo. Ese era el poder de su uniforme. Aparte de que estaba allí, a la hora equivocada, con el color de piel incorrecto y en el coche equivocado, no necesitaba una explicación. Como si concluyera un juego cruel, el oficial cerró de golpe el maletero con un fuerte golpe. Me lanzó otra mirada, pero esta vez sus ojos tenían una expresión diferente. ¿Por qué conduces este coche? Su pregunta se hizo casi casualmente, pero estaba impregnada de condena. ¿Un vehículo como este? Por un momento, estaba realmente confundido y repetí. Luego me di cuenta. Se refería al vehículo, una berlina de alta gama. Exactamente. Cruzó los brazos, aparentemente anticipando una respuesta de mi parte que validara sus sospechas. No piensas que alguien como tú estaría conduciendo este tipo de coche, ¿verdad? Las palabras eran venenosas. Una persona similar a ti. Esto siempre se había tratado de eso. No tenía nada que ver con el vehículo,
los papeles o una parada de tráfico estándar. Tenía que ver conmigo. Pensaba en quién era, cómo lucía y dónde debería o no debería estar. Sabía que estaba atrapado. No físicamente, sino emocional y cognitivamente. Él tendría la capacidad de darle la vuelta a la situación si intentaba hablar con él directamente. Sin embargo, continuar cumpliendo con esta cooperación forzada solo haría que la humillación fuera peor. Caí en una trampa. Respondí con una voz tensa pero controlada: estás fuera de lugar, oficial. No tienes derecho a asumir nada sobre mi identidad o mi ubicación adecuada. Por un tiempo, me miró como si estuviera pensando en lo que había dicho. Luego sonrió, aunque una sonrisa despiadada que implicaba que mis palabras no tendrían efecto. Murmuró mientras comenzaba a ir hacia el coche patrulla, manteniendo su mirada fija en mí: ya veremos quién está fuera de lugar aquí. Tuve la corazonada de que lo peor aún estaba por venir. Me sentía inquieto por su postura y la forma en que estaba prolongando deliberadamente la parada. La humillación de estar tan expuesto públicamente, junto con la sensación de impotencia, era insoportable. En mi corazón, sentía que esta lucha de poder estaba lejos de terminar. Ya había pasado de ser solo una parada de tráfico. Con esa mirada que parecía transmitir toda la autoridad del mundo, el oficial caminó lentamente hacia su coche patrulla. Lo observé de cerca, tratando de predecir qué haría a continuación. Cada movimiento que hacía parecía deliberado, como si disfrutara cada momento de la situación. Y sabía que, dado el rumbo actual de los acontecimientos, iba a perder el control. Pensé por un momento mientras regresaba al coche. Sabía que estaba sosteniendo algo que tenía el poder de cambiar por completo la dinámica de esta parada. Aunque mi orgullo estaba a punto de explotar en cualquier momento, mi identidad como agente del FBI me había mantenido sereno hasta este punto. Podía ponerle fin a esto. Solo necesitaba una frase. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿debería realmente hacer pública mi identidad? Estaba algo conflictuado. No quería darle la autoridad de creer que mi respeto solo se debía a mi posición profesional. Parecía que al decir que trabajaba para el FBI, le estaría dando permiso para tratarme de esta manera hasta que conociera mi identidad. Sin embargo, también entendía que esta revelación sería suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos, y solo quería que esto terminara rápido. Tenía que tomar una decisión difícil. El oficial regresó antes de que tuviera tiempo de considerarlo más. Con un portapapeles en la mano y la misma expresión de desprecio que había mantenido desde el principio, caminó lentamente hacia mí. No intentó ocultar el tono altanero que había estado utilizando todo el tiempo cuando se detuvo frente a mí. «Está bien», dijo teatralmente, como si fuera a decir algo importante. «Para una revisión más exhaustiva, necesito que me acompañes a la estación. ¿Vas a cooperar?» Tomé unos momentos para mirarlo y considerar lo que acababa de decir. ¿Visitar la estación? Esto era totalmente desproporcionado. Ya había revisado mis documentos, investigado el vehículo y me había interrogado sobre todo. Sin embargo, nos encontrábamos en medio de una situación aterradora. Dije, sintiendo que mi paciencia se desvanecía rápidamente. Esto es innecesario. Ya has completado todas las verificaciones requeridas. No tienes justificación para llevarme a la estación. Se rió de forma seca, como si le pareciera gracioso que aún intentara razonar con él. Era obvio para él, yo era simplemente otro hombre negro conduciendo un coche lujoso, y por lo tanto, sobre todas las cosas, necesitaba ser restringido y controlado. Estaba cansado de seguir sus reglas, y su juego de poder había ido demasiado lejos. En ese momento, tomé la decisión de que ya no podía ocultar quién era. Me di cuenta de que, a pesar de mi deseo de enfrentar este problema sin usar mi estatus, mi seguridad y dignidad estaban en juego después de experimentar la humillación, la vergüenza y el abuso apenas disfrazado. Inhalé profundamente mientras intentaba contener la rabia que crecía dentro de mí y le miré a los ojos directamente. Dije, quizás quieras reconsiderar esto, de manera calmada pero firme. Porque soy un agente del FBI. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sus ojos destellaron con asombro, una pequeña fractura en la fachada de altanería que había mantenido durante todo el tiempo. Se detuvo por un momento, como si estuviera asimilando la información y tratando de determinar si estaba siendo honesto. Tratando de mantener la calma, dijo, «Oh, ¿de verdad?», pero ahora había un matiz de duda en su voz. «¿Puedes probarlo?». Esa era una pregunta para la que estaba preparado. Me mantuve sereno mientras cuidadosamente sacaba mi placa y abría mi billetera.
Se la entregué mientras mantenía un ojo cuidadoso en su reacción. Por un momento, el desdén desapareció por completo de su rostro, dejando una expresión de sorpresa y tal vez un toque de miedo. Miró la placa y luego de regreso a mí, como si intentara averiguar cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Era obvio que no estaba preparado para esta revelación, y la confianza inquebrantable que había mostrado desde el principio parecía haberse alterado. Creo que esto se ha ido demasiado lejos. ¿No crees?, exclamé, ya sin tratar de ocultar mi indignación, con los brazos cruzados. El oficial parpadeó varias veces, como si estuviera asimilando todo. Pude ver su vacilación aumentar mientras miraba nuevamente la placa. Ahora estaba en una posición donde necesitaba tomar una decisión. Y él era el que parecía incómodo por primera vez esa noche. Yo, dijo, evidentemente inestable. Señor, no podría haberlo sabido. Eso no era evidente de inmediato. Estaba ansioso por dar una excusa, lo que era evidente en sus palabras. Claramente estaba intentando desactivar el asunto, como si todo lo que había hecho se hubiera reducido a un simple malentendido cuando se reveló mi identidad. Sin embargo, no hubo malentendidos. Desde el principio, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y ahora estaba intentando salir de la trampa en la que se había metido. No se trata de quién soy, interrumpí, mi tono de repente más asertivo. Se trataba de cómo me trataste sin saberlo. Y la única explicación para ello era que no parecía ser el tipo de persona que tú pensabas que debería estar conduciendo este vehículo. Él no dijo nada. Y por primera vez, vi que se quedó sin palabras. Ahora estaba atrapado en la red de sus propias decisiones, y la altanería que había demostrado tan descaradamente había desaparecido. La dinámica había cambiado radicalmente al revelarse que era un agente del FBI, pero el daño ya estaba hecho. Quién era ya no importaba, sus acciones antes de esa epifanía hablaban más fuerte que cualquier placa. Él estaba claramente incómodo, pero también sentía una creciente sensación de alivio amargo. Finalmente había revelado la verdad que él había estado intentando ocultar bajo una fachada de prejuicio y abuso de poder disfrazado de procedimiento. Ahora veía que había recuperado el control de la situación y él lo había perdido. Me dio un rápido y ansioso asentimiento y me devolvió mi placa. Con una voz que ahora sonaba prácticamente suplicante, dijo, ¿podemos considerar esto terminado, entonces? Le di una larga mirada mientras consideraba mis opciones. A pesar de que estaba muy tentado de revelar su abuso, sentía que la confrontación había terminado. Eso depende de ti, respondí. Depende de cómo vas a actuar de aquí en adelante. A pesar de su incomodidad, asintió. Sabía que cada decisión que tomara sería examinada a partir de ese momento, y que podría ser finalmente responsabilizado. Aunque el asunto seguía sin resolverse, ahora había revertido la posición. Sentí brevemente alivio después de revelar que era un agente del FBI. Sin embargo, aún tenía algo en alerta dentro de mí. Por supuesto, el oficial se había retirado parcialmente. Su postura mostraba un sufrimiento obvio, pero también había un atisbo de resistencia, como si no hubiera tomado la decisión de rendirse por completo. Aunque sabía que no podía seguir jugando ese juego, su vanidad le impedía simplemente irse. Mientras guardaba mi placa en mi billetera, lo vi acercarse, con los hombros más rígidos y los ojos más fríos que antes. El aire que nos rodeaba se sentía electrificado, y el silencio entre nosotros era pesado y denso. Tenía que estar atento a cada uno de sus movimientos porque había un cambio en el aire. Parecía estar considerando sus opciones, y podía decir que rendirse por completo sería una deshonra para él. Se detuvo por un momento antes de continuar. Veo que eres un agente federal, pero eso no cambia el hecho de que fuiste detenido por comportamiento sospechoso. A pesar de su tono cauteloso, había un toque de desafío en él. Todavía estaba intentando mantener alguna apariencia de control sobre la situación. Entendía que tendría que reconocer su error si concedía. Y eso es lo que, en secreto, me resultaba más inquietante. Algo en sus ojos me decía que no estaba del todo listo para dejarlo ir. ¿Comportamiento sospechoso?, inquirí, comenzando a mostrar cansancio y molestia. Me detuviste porque creías que no debería estar conduciendo este vehículo, ¿verdad? ¿Cuál es tu justificación para continuar esto ahora que sabes quién soy? Se tomó un tiempo para responder. Su mirada permaneció fija en la mía, evaluando, como si estuviera buscando una salida que no lo expusiera. Aunque sabía que había sobrepasado todos los límites, era evidente que buscaba una manera de mantener la impresión de poder. Cuando finalmente dijo,
no estoy cuestionando tu profesión, sin embargo, ha habido numerosos casos de robo de identidad y abuso de poder en los últimos años por parte de quienes usan insignias falsas. Todo lo que tengo que hacer es comprobar que todo esté en orden. Me sorprendió eso. Justo ahora, había insinuado que podía estar acusándome de ser alguien que no era. Era un movimiento arriesgado. Sabía que me estaba forzando a una nueva circunstancia en la que tendría que explicarme una vez más, además de que la afirmación era infundada. ¿Me estás acusando de falsificar mi placa? A pesar de la obvia hostilidad en mi voz, me obligué a mantener la compostura. Con un encogimiento de hombros, él fingió no estar preocupado, pero el brillo en sus ojos mostró que no era así. Quería saber hasta dónde llegaría. Parecía estar esforzándose por salvar su orgullo incluso después de darse cuenta de que había perdido una guerra. La media sonrisa que utilizó para decir, no estoy acusando nada, sonó más como una burla. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Es un procedimiento de rutina, ya sabes. Era plenamente consciente de sus acciones. Estaba intentando prolongar la humillación de manera encubierta al jugar con mis dudas, actuando como si la autoridad que tenía sobre mí fuera necesaria y justificada. Con esta implicación, intentaba recuperar el control de la situación después de haberla perdido inicialmente, sin dejar claro que era una represalia por haber revelado quién era realmente. Técnicamente, estaba dentro de los límites de lo que podría llamarse procedimiento, al menos en la superficie. Esa era la peor parte. Sabía perfectamente las regulaciones y el funcionamiento de los procedimientos de verificación de identidad, pero también sabía que estaba abusando de ellos para aumentar mi incomodidad y recuperar su autoridad. Encerrado en una preocupación ficticia por la legalidad, era una amenaza implícita. Sentí un aumento de frustración. Sabía que tenía que mantener la compostura porque la rabia que había estado reprimiendo hasta ese momento estaba a punto de explotar. Pero incluso después de revelar quién era, la humillación de estar en esa situación una vez más era intolerable. Está bien, respondí suavemente, mi voz llena de una compostura artificial. Entonces, procedamos correctamente. Si tienes alguna pregunta sobre la legitimidad de mi placa, llamaré a mi supervisor, quien puede venir aquí y abordar el asunto. Sabía que esto era un movimiento audaz, pero también demostraba mi disposición a hacer lo que fuera necesario para resolver el asunto. Tendría que lidiar con una autoridad superior si quería dudar de quién era, y sabía en mi corazón que eso lo haría sentir intimidado. Estaba mostrando mis cartas, dejándole saber que las cosas podrían volverse mucho más serias si insistía. Se detuvo por un momento y pude sentir su nerviosismo aumentando. No estaba preparado para que llevara las cosas a este nivel. Evidentemente, no quería involucrar a nadie más. Quería control personal e inmediato, y ahora entendía que si persistía, pronto lo perdería por completo. Intentó parecer despreocupado cuando finalmente respondió, no hay necesidad de eso, pero era evidente que estaba tenso. Solo necesitamos asegurarnos de que estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Sin embargo, lo acorralé. Sabía que la lucha de poder que había estado intentando mantener estaba llegando a su fin. El peligro que estaba tratando de transmitir se estaba debilitando, y ahora sus alternativas se estaban reduciendo. Nuestra comprensión compartida de que este conflicto estaba llegando a su fin, de una forma u otra, pesaba en nuestro silencio. Dije firmemente, resolvámoslo ahora, mientras metía la mano en mi bolsillo en busca de mi teléfono. Él retrocedió y levantó las manos en una posición de rendición. Agente, no necesitas eso. Hagamos esta llamada. Parece que ha habido un malentendido. Entonces comprendí que finalmente se había rendido. La amenaza implícita que llevaba se evaporó en el aire, y la atmósfera cambió instantáneamente. Se dio cuenta de que ya no tenía espacio para mantener esa mentalidad ahora que había interrumpido el ciclo que estaba intentando mantener. Sin embargo, la victoria tenía un horrible regusto. Saber que solo retrocedió porque la presión lo obligó a hacerlo no era una fuente de orgullo. El daño ya estaba hecho. Hizo un último intento de control, murmurando algo sobre procedimientos estándar mientras se iba, pero el daño era obvio y estaba a la vista. Era consciente de que la amenaza iba más allá de ese instante particular, incluso mientras regresaba a su patrulla. Algo más profundo, algo más grande. Un recordatorio de que muchas personas, como él, solo me valorarían cuando vieran mi placa. Mientras se dirigía al coche patrulla, lo vi alejarse con la espalda rígida mientras intentaba mantener la calma. Esperó unos segundos mientras el motor resonaba bajo, como si estuviera anticipando algo.
Tal vez pensó que me rendiría o mostraría alguna debilidad, pero mantuve mi posición, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. La sensación de peligro persistía aunque el conflicto había terminado, al menos por el momento. Aún estaba en tensión debido a algo relacionado con esa estrategia. Parecía que había una amenaza implícita en el silencio que dejó atrás, algo que no podía expresar directamente pero que aún colgaba sobre nosotros. Cuando las luces del coche patrulla parpadearon una última vez, finalmente aceleró y desapareció por el bulevar. Sentí una extraña sensación de alivio a medida que se desvanecía el sonido del coche, pero también tenía un sabor desagradable. Aunque había salido de esa situación ileso, el daño emocional ya estaba hecho. Ser un agente del FBI o cualquier otra cosa no importaba en ese momento, solo era otro hombre negro que fue detenido por parecer sospechoso por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me quedé allí un rato mientras la noche avanzaba, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. La sensación de alivio era efímera, como una herida cerrada que se sentía sensible al tacto. Los sentimientos de impotencia, rabia y frustración seguían ardiendo dentro de mí como un fuego inextinguible. Sabía que las cosas podrían haber sido muy diferentes si no hubiera revelado quién era. En este momento, podría estar en esposas, o peor. La idea me repugnaba, pero también me hizo pensar en cuánto dependemos de algo tan frágil como un título o una posición de autoridad para garantizar nuestra dignidad. Aún intentando procesar lo que había ocurrido, me senté en el coche, con el volante helado entre mis manos, y miré el tablero. Lo que más me perturbaba era el hecho de que esto no era un incidente único, más que solo la metodología. Era parte de algo mucho más grande, algo con lo que todos nosotros que no encajamos en el molde privilegiado que llaman normal lidiamos a diario. A veces, la vergüenza no es evidente. Puede aparecer como miradas sospechosas, preguntas formuladas como indagaciones amistosas, o solicitudes irrazonables que nunca se le harían a otra persona. Aún peor, sucede cuando estamos sujetos a una clase dominante que no nos considera iguales. Inhalé profundamente en un intento de relajarme. Sabía que había revertido algo la situación, pero la victoria era insignificante. No era realmente una victoria. Era una pérdida en sí misma que tenía que aprovechar mi estatus profesional para recibir incluso el más mínimo respeto. Y no podía negar ese hecho. De hecho, la placa sirve tanto como una protección como una evidencia de nuestra vulnerabilidad para aquellos como yo que la llevamos. Recordé los ojos del oficial justo antes de que se alejara. Había un indicio de molestia en ellos, lo que demostraba que todavía no creía que mereciera respeto, incluso después de haber sido honesto. Sí, lo había hecho ceder, pero aún se sentía con derecho a tratarme de esa manera. Creía que aún no era lo suficientemente bueno para estar en esa calle, para estar conduciendo ese automóvil, o para ser algo diferente de lo que sus prejuicios raciales dictaban. Considerando llamar a mi supervisor para informar sobre el incidente, tomé mi teléfono y lo miré. Después de todo, era lo correcto. Sin embargo, me detuve. Una parte de mí sabía que probablemente habría pocas repercusiones para ese oficial incluso si se presentaba el informe. En cualquier caso, ¿qué cambiaría eso? Un hombre como él seguiría operando de la misma manera, pero tendría más cuidado la próxima vez. Podía abusar de su poder gracias al sistema que le permitía vivir de esa forma. Sin embargo, mientras consideraba eso, sentí un aumento de determinación surgiendo dentro de mí. Ese oficial no era el único involucrado. Se trataba de todas las otras personas que, día tras día, llevaban a cabo las mismas acciones bajo el pretexto de procedimiento o seguridad. Y con eso, ¿qué haría yo? ¿Tomaría este evento como un llamado de atención o, como tantas veces anteriores, lo dejaría pasar? Me di cuenta de que necesitaba actuar. Tal vez presentar un informe formal sobre ello. Tal vez contar la historia para que otros puedan ver lo que realmente ocurre tras el telón de estas interacciones. Ya estaba decidido. No podía simplemente alejarme de esto. Quizás había evitado graves repercusiones, pero no se trataba de mí. Se trataba de cuántas más personas aún tendrían que soportar el mismo ciclo de discriminación, abuso y humillación sin una placa que les garantizara una salida. Tenía que hacer esto público. Abrí mi aplicación de mensajería y comencé a escribir a mi jefe para explicarle la situación. Ahora mis manos estaban firmes, y cada palabra que tecleaba estaba impulsada por la rabia. Aunque sabía que el oficial no sería el último en intentar someterme basándose en prejuicios raciales, también comprendía que si no hacía nada, estaría permitiendo que continuara impune y fortaleciendo su control sobre otros que no podían defenderse.
Después de terminar de escribir el mensaje, me recosté y cerré los ojos brevemente. Había tomado la acción necesaria. Ellos ahora tenían la ventaja. Sin embargo, no me detendría allí. No por mí, sino por todos aquellos que son marginados y silenciados a diario sin una placa que les dé una voz. Sabía que esta historia debía ser contada. A mi alrededor, la noche estaba tranquila, pero una tormenta comenzaba a formarse dentro de mí. Recibí un pequeño aumento de adrenalina al enviar el mensaje a mi jefe, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Sabía que informar sobre el incidente era solo el primer paso en una batalla más grande. El sistema ahora tendría que reaccionar. Además, el acto de informar en sí ya era una forma de resistencia, a pesar de que sabía que las ruedas de la justicia podían ser injustas y lentas. Poco a poco, los faros de los automóviles que pasaban iluminaban la oscura calle mientras miraba por la ventana. Dentro de mi automóvil, el silencio me envolvía como una gruesa manta, mientras la ciudad parecía respirar a mi alrededor. Las voces y la música estaban ausentes. Solo el sonido de los minutos anteriores, reproduciéndose como un disco rayado en mi cabeza. Silenciosamente, conduje a casa, las calles desiertas desvaneciéndose en una bruma a mi alrededor. Mi interior seguía revuelto, mientras que el mundo exterior continuaba con su rutina indiferente. Empecé a sentirme cansado cuando finalmente estacioné frente a mi edificio. Subí las escaleras lentamente, entré a mi apartamento y caí de plano en el sofá sin vestirme. Sentía que la noche había durado para siempre, a pesar de que había comenzado como solo otro día. A pesar de cerrar los ojos, no podía relajarme. Mis pensamientos seguían acelerados, reviviendo cada momento de ese encuentro con el oficial de policía, incluyendo cada palabra y gesto. Pero lo que más me perturbaba era la sensación de que, a pesar de mi recuperación física, el impacto de ese encuentro permanecía conmigo, un recordatorio continuo de que, por mucho que lo intentara, nunca sería considerado un hombre normal. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Colores suaves llenaron el área mientras la luz del sol filtraba a través de las cortinas. A pesar de que mi cuerpo dolía al levantarme del sofá, sabía que el día no esperaría por mí. Lo que viniera a continuación, tenía que confrontarlo. Como de costumbre, llegué temprano al trabajo. El edificio del FBI siempre me hacía sentir tanto orgullo como inquietud. Encarnaba todo lo que había logrado, pero también representaba los obstáculos invisibles que a veces parecían insuperables. Ese dolor era más intenso de lo normal hoy. Después de intercambiar breves asentimientos, pasé por seguridad y me dirigí a mi oficina. El teléfono sonó antes de que siquiera me sentara. Era mi jefe. ¿Podrías venir a mi oficina? Necesitamos hablar sobre tu informe. Estaba tenso por la formalidad en su discurso, pero era de esperar. Aunque sabía que no podía negar lo que había ocurrido, no estaba seguro de la reacción institucional precisa. Él estaba sentado detrás del escritorio cuando entré, mirándome mientras tomaba asiento frente a él. Leí lo que enviaste, dijo sin presentarse. Este es un asunto importante. Lo enviaré a asuntos internos, pero debemos estar preparados para la posibilidad de que puedas enfrentar oposición a pesar de la placa. Entendía su significado perfectamente. El sistema estaba lejos de ser ideal, en muchos casos, mantener la justicia era menos importante que proteger a sus propios ciudadanos, como el oficial que me detuvo. Sin embargo, escuchar eso me hizo sentir algo. ¿Eso es todo, entonces? Mi voz era más firme de lo que anticipaba al preguntar. Ellos eligen ignorarlo porque es más conveniente, a pesar de que lo reportamos. Inclinándose hacia adelante y entrelazando sus manos sobre el escritorio, suspiró. No es eso, pero debes darte cuenta de los desafíos que enfrentamos. El problema del racismo en la aplicación de la ley es grave. Aunque podemos intentar abordarlo caso por caso, la transformación lleva tiempo porque es un problema sistémico. Mi frustración era evidente. No podía aceptar que esto fuera solo otro caso, otro archivo acumulando polvo en el sistema, a pesar de que sabía que tenía razón. No para mí. Entregaré el informe y te proporcionaré la asistencia que necesites. Continuó en un tono casi paternal, solo estoy diciendo que podría no ser suficiente. Me sentí más agobiado al salir de su oficina. Sus palabras me hicieron pensar, ¿cuántas veces he ignorado tales circunstancias para mantener las cosas en marcha? ¿Cuántos otros agentes, como yo, habían experimentado algo similar pero permanecieron en silencio porque sabían que no serían protegidos por el sistema? Esperé una respuesta de asuntos internos en las siguientes semanas,
pero solo recibí alertas de que el caso estaba bajo revisión. La frustración solo aumentaba con cada actualización en blanco. Malik ocasionalmente me enviaba mensajes para saber cómo estaba, y aunque estaba agradecido por el apoyo, podía ver que él también estaba cansado de esperar respuestas sin respuesta. Sin embargo, un día finalmente surgió una respuesta. Recibí un correo electrónico breve y directo que decía, caso cerrado. No había suficientes pruebas para avanzar. Cada letra era un golpe mientras las palabras parpadeaban en la pantalla. Cerrado. Toda la información que había proporcionado, incluyendo cada detalle de la detención, fue considerada insuficiente. Sabía que esto podía ocurrir. Malik, mi jefe, también me había advertido. Sin embargo, este conocimiento no disminuyó la dureza de la realidad. La posición, la placa y la prueba. En el sistema, era simplemente otro número. Apagué la computadora portátil con fuerza y miré por la ventana de la oficina. A pesar de mi tumulto interior, el día afuera continuaba como de costumbre. La injusticia parece ser tan ubicua como el amanecer. Sin embargo, en lugar de ceder a la frustración, sentí algo nuevo desarrollándose dentro de mí. Como tantos otros, había sido decepcionado por el sistema. Sin embargo, mi voz seguía siendo una potente arma. Esta historia no debería quedar en un informe cerrado, en mi opinión. Creo que es hora de llevar esta historia al público, escribí en un mensaje breve a Malik en mi teléfono. En cuestión de segundos, respondió, hermano, estoy contigo. Vamos a hacerlo.